saludo. Le quiero agradecer principalmente al Consejo Rector la oportunidad que le dan a una Defensoría Pública en México de poderse expresar. Se trata de una situación muy peculiar que está pasando en el país y que hemos hecho lo indispensable para que se haga pública, porque afecta directamente no nada más a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro dentro de un esquema federalizado de organismos públicos defensores de derechos humanos, sino puede traer consecuencias, repercusiones negativas para el propio sistema de Defensoría de Derechos Humanos en México. No es ajeno para cada uno de ustedes que en nuestro país existen diversas crisis en materia de derechos humanos y que también tenemos una reforma constitucional muy importante, muy vanguardista, donde pone a la persona en el centro de la protección de los derechos humanos e inclusive, por mandato constitucional, la aplicabilidad de la norma que más favorezca a la persona es la que en todo momento tendría que regir. Pero ante esos hechos y la defensa que hacemos en Querétaro, institucionalizada de los derechos humanos, hemos emitido distintas resoluciones que en nuestro país el máximo documento que tenemos por ley es una recomendación. Si bien es cierto no tiene efectos vinculatorios, pues también da la oportunidad que cuando una autoridad se niega o no se niega, pero no hace lo indispensable para restituir el derecho humano violado, los derechos humanos violados a la víctima, nosotros mismos actuamos porque la Constitución lo permite, orientando, de alguna manera, patrocinando en esta orientación a los quejosos, a los agraviados, para que acudan a las instancias jurisdiccionales respectivas. He emitido distintos pronunciamientos, que algunos de ellos los comparto en esta carpeta que les he hecho llegar, inclusive cuando se ha puesto en riesgo la reforma constitucional de los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha asumido un papel en donde son hoy los poseedores de ese principio pro persona, son los poseedores de ese control de la convencionalidad en detrimento del mandato que tienen como Constitución, o la Constitución, que única y exclusivamente es hacer esta defensa de los derechos humanos de manera judicial, cuando existe esta colisión de derechos y sobre todo en un juicio en nuestro país que se llama el juicio de amparo, que es un juicio de protección de derechos humanos. Les puedo comentar que en el mes de septiembre del 2013 la Corte determinó que ese principio pro persona que está en nuestro artículo 1 de la Constitución, brevemente les digo que dice que todas las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esta, entre otras disposiciones, el legislador mexicano tenía un año para armonizarlas con las leyes secundarias. Ni el legislador federal ni tampoco los legisladores locales lo han hecho. Sin embargo, las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van en detrimento de este principio de persona, porque han interpretado a través de una creación jurisprudencial en nuestro país, se llama contradicción de tesis, un criterio en donde dicen que las excepciones que existen en la Constitución están por encima de los tratados internacionales. Pero precisamente estas excepciones son la detención sin juicio, que nosotros denominamos una medida cautelar que se llama el arraigo, y distintas observaciones que han hecho a lo largo de los años la Organización de las Naciones Unidas, distintas comisiones, en donde precisamente es donde radican esas violaciones y graves y sistemáticas a los derechos humanos. Habrán escuchado ustedes al doctor contra la tortura, don Juan Méndez, habrán escuchado al nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, o comité de la ONU en materia de desaparición forzada, pues no son nada halagadores los datos en nuestro país, y sin embargo se sigue atentando dentro de lo que es la materialización de los derechos humanos de manera jurisdiccional. Entonces tenemos una carta de presentación muy amplia a nivel internacional y sin embargo muy poca capacidad de materializar una protección real en nuestro país. Hace menos de un año salió una nueva tesis jurisprudencial, una interpretación en donde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia que ellos han hecho no puede ser inaplicada por ningún juez nacional, llámese federal, llámese local, en el ámbito de un juez o de un tribunal colegiado. Entonces esto obliga a las personas a irse a todas las instancias para llegar a la Corte, lo cual es totalmente contrario al principio por persona y lo que es la aplicabilidad de lo que es un esquema convencional de protección de derechos humanos. ¿Por qué les quiero comentar esto? Porque nosotros lo hemos hecho público. A raíz de estos documentos que hemos publicado, se ven una serie de hostigamientos hacia mi persona y hacia mi familia,
La última vez que estuve en Colombia precisamente fue una reunión iberoamericana de fiscales de ministerios públicos, incluso en Cartagena de Indias, porque conozco el otro lado de la moneda. O sea, vengo de las áreas de investigación de los delitos, conozco perfectamente bien cuando una conducta se puede tipificar como tal, y he denunciado estos actos intimidatorios, como es, verán en su carpeta, que me lleva una corona fúnebre de estas de flores a mi oficina, aunque no estuviera, y damos los datos, inclusive damos cámaras de la matrícula vehicular. Decimos quién es el chofer vehículo y no avanzan las investigaciones. Depositan una misiva en la portezuela del vehículo oficial, en donde textualmente ya me la aprendí. Ya deja de estar defendiendo a los hijos de los demás porque a tus hijas ya se las cargó la chingada. Tengo una hija de 7 años, la otra tiene 4 años. Yo creo que no es el tema. Son actos intimidatorios que me generan molestia, no me asustan porque, como les digo, vengo de otras áreas en donde las amenazas no se anuncian, sino se materializan. Pero esto llegó a más. Ustedes tendrán en su carpeta algunas mofas, burlas, un linchamiento mediático permanente en prensa local e inclusive hay en prensa nacional, en donde el tratamiento que le dan a mi persona es como si fuera un loco, una persona afectada en mis facultades mentales, un mentiroso, me ponen con nariz de Pinocho. El hostigamiento es total. No por eso he cesado mi función en la defensa pública de los derechos humanos, pero de una manera muy sorprendente, cuando yo rindo protesta el día 10 de febrero del 2012 para un periodo de 5 años, la primera vez en la entidad federativa, 32 entidades federativas en México, en donde un presidente de un organismo público reúne la totalidad de votos del Congreso de su estado, mismo Congreso que al año y medio en Querétaro, me refiero en Querétaro, quizá en otras entidades federativas había esta votación, pero en Querétaro no había un precedente en donde estuvieran todos de acuerdo con las fuerzas políticas para elegir a un titular de un organismo. El mismo Congreso, como instituto político, como poder del Estado, que antes de que cumpla 2 años en la gestión, ya está reponiendo un procedimiento de elección porque no les gustan mis pronunciamientos, que en todo momento son estrictamente apegados a derecho. A las 3 semanas de que rendí protesta, una persona que había contendido, ex empleado de la institución en la que me honro presidir, establece un juicio de protección de derechos humanos porque, según él, le violaron el derecho a no participar dentro de este periodo de selección porque rebasaba el tope de edad legal el que se establece ahí. No voy a entrar más en detalles, llevan 4 veces que no le dan la razón y sin embargo los procedimientos, los juicios de amparo, aunque en mi caso, y no soy invitado a ese juicio porque nunca he sido ni demandado ni tampoco condenado, en ninguna ocasión tiene una repercusión. Se los voy a ejemplificar y perdonen el lenguaje no jurídico para que tengan mayor idea. Señor Dávalos es la persona que dice que lo discriminan en la convocatoria y va a demandar a todo el Congreso del Estado porque lo discriminaron, y el Poder Judicial de Querétaro lo que hace después de una serie de juicios, inclusive amparos, es decir, señor Dávalos denuncia a todos los diputados, juzga el señor Ríos Estavillo, que es el Poder Judicial, condena al Poder Legislativo después de los amparos, y la repercusión, que destituyan al presidente, o sea, que lo repongan, pero si yo no estoy invitado al juicio, ¿qué tiene que ver? Eso es a grandes rasgos lo que está pasando. Una afectación de un hecho que no generó, pero llevo exactamente 3 años con ese litigio. A 3 semanas de haber rendido protesta, el litigio no termina. Gano un juicio de amparo en donde le vuelven a ordenar al propio Poder Judicial del Estado, la autoridad federal, la ordena la autoridad local, que no ha lugar a lo que ya 3 veces le dijeron que no. ¿Por qué? Porque fue un acto consentido, dejó que pasara el tiempo para la pretensión litigiosa que tenía, porque fue un acto consumado. Yo tenía, cuando iniciaron el procedimiento de reposición, prácticamente 2 años al frente de la institución, pero también porque existe la imposibilidad jurídica en nuestro país que las determinaciones del Congreso General, senadores, diputados de la Federación o los diputados de una localidad, puedan impugnar
sus designaciones mediante un juicio constitucional de derechos humanos. Y eso lo sabía la autoridad federal y lo sabía la autoridad local, y sin embargo le dan trabajos. No obstante que llegan a los juicios de amparo, empiezan las detenciones a mi familia y modifica la legislación local a fin de que sea el propio Congreso, sin la protección constitucional que en nuestro país tenemos, en donde ante una acusación del índole penal se tiene que hacer una declaración, un juicio de procedencia, para que le quiten a una persona con la investidura que yo tengo esa protección constitucional y pueda ser puesto a exposición judicial. Situación que no pasa porque nunca ha sido. Sin embargo, por mandato de ley, lo quieren hacer en una ley que ya aprobaron. Quieren designar en esa ley a cada uno de los servidores públicos que laboran en el primer nivel, en la Defensoría de los Derechos Humanos. Una serie de situaciones que son totalmente contrarios a los principios de París respecto a la autonomía. Simplemente a placer pueden destituir y no existe subordinación de estas personas que requieren de una votación unánime, más que la del propio titular. Y en este proyecto de iniciativa, que en un principio presentamos nosotros, en 15 días ya tienen armado y ya tienen... ¿Para qué? Porque si no pudieron, por los mecanismos legales, pues vámonos por los mecanismos extraconstitucionales. He de comentar, con todo respeto, lo hicimos saber, todavía no presidía Juan José Ríos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos, pero yo lo hice saber a la Asamblea de la Federación el 30 de mayo del 2014, lo que estaba aconteciendo con mi persona, y pedí el apoyo y no recibí el apoyo. Hace unos días estuvimos, que creo que fue el día 9 de abril, en donde sesionamos la parte que le toca a distintas entidades federativas, Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Puebla, porque ya se daba lo de la ley un año después. Ya no pudieron con esto, no pueden con el hostigamiento, no pueden con los periódicos, y entonces vamos a atacar a la familia. Pero ya deteniendo, o sea, ya materializando cosas cuando ni siquiera hay delitos, ¿no? Simulando hechos. Sale la ley, pido en la sesión que se haga un pronunciamiento, pero no se hace el pronunciamiento, sigo sin un pronunciamiento. No requiero, bajo ninguna circunstancia, el apoyo para que yo me quede en el puesto, no, porque tampoco es mi interés legítimo. Lo que sí es muy penoso es tener ese doble, triple y cuádruple discurso en donde se defienden derechos humanos, se defiende la dignidad humana y simplemente son actos de simulación. Pero cuando existen los problemas reales en cuanto a una defensa institucionalizada de los derechos humanos y los señalamientos a las autoridades dentro del orden legal, no pasa nada. Repito, en este asamblea que tuvimos el mes pasado en la ciudad de Puebla, se llegó a un acuerdo de, al menos la mayor parte de los que conformamos la zona, de que se pronunciaran. Al día de hoy ni siquiera tengo respuesta, no hay ningún pronunciamiento, no que vaya a variar las cosas. Pero se me hace muy grave que exista una legislación local que atente directamente contra la autonomía de un organismo público autónomo, para que más temprano que tarde esto se vaya diversificando a lo largo y ancho del país, y por miedo no se haga absolutamente nada. Le agradezco al defensor del pueblo del Paraguay, como ustedes, el tiempo que me dispensan hacia final de la reunión, porque solicité y hablé personalmente por decir, oigan, yo creo que este es un compromiso entre la Federación Iberoamericana de ROMA para que pueda existir un llamado de atención, y no es para mí, porque todos y cada uno de los mecanismos legales que existen en mi país los he agotado. Inclusive ustedes verán en la carpeta que acudí al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Va a sentar un precedente que un defensor público acusa al Estado mexicano por el Poder Judicial Federal, de las personas de los ministros de la Corte, y que sigo trabajando ese asunto, inclusive a nivel nacional, también por el Poder Legislativo del Estado y por el Poder Judicial del Estado, bajo la excepción a la Convención Americana que establece el artículo 46, la ineficacia de los recursos de jurisdicción interna y además la prolongación indeterminada de los plazos, en donde vuelvo a regresar al mismo sitio en el que me encuentro. O sea, he ganado todos los juicios, la persona, la pretensión a través de lo local, lo federal, todo lo ha perdido, y sin embargo vuelven a abrir hace apenas menos de 15 días otra vez una posibilidad, y es un mismo tribunal colegiado, un mismo tribunal federal, y es un mismo poder judicial local. Estoy acostumbrado a litigios, soy un abogado que me gusta litigar, un apasionado de los derechos humanos, desde hace muchos años me especialicé en eso, me doctoré en derechos humanos, pero me lastima gravemente que un esquema tan importante esté siendo
permanentemente disminuido en su capacidad, aunque sea no jurisdiccional. Y también me sorprende que no existe esa solidaridad que pienso debería existir en el caso de Querétaro, como si existiese un caso en otro lugar, pues indudablemente que podrían tener todo el apoyo de una defensoría pública, porque repito, no existe ningún pronunciamiento, ningún informe especial, ninguna recomendación que sea fuera del marco jurídico. No sé cómo esté el tiempo, yo creo que ya están muy cansados, pero si tuviesen alguna pregunta que formularme, porque también entiendo que me toca esta parte última, es muy breve lo que le estoy diciendo, es por eso que les dejo esta carpeta, y yo lo que le pido a este Consejo Rector, si es que es procedente, porque tampoco es mi pretensión, y si no se da, yo entenderé perfectamente bien las razones por las que no se da, y de antemano agradezco su disposición a escucharme, porque es un caso emblemático, porque no sé cuántos defensores públicos en el continente americano hayan acudido al sistema interamericano. He hablado con Emilio Álvarez Casa, he hablado inclusive con Jesús Orozco, o sea, llevo 15 ampliaciones a la propia petición y la solicitud de medidas cautelares. Ha acudido a los mecanismos de defensa y protección de defensores públicos de derechos humanos en el propio Ministerio del Interior, como lo pueden conocer aquí, Secretaría de Gobernación allá, o una recién creada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y sin embargo no hace eco mi voz. No por eso voy a menguar el trabajo ni la confianza de la gente que ha depositado en esa defensoría pública, porque hoy, gracias a ese linchamiento, si ustedes quieren ver, mediático y también político, hoy tenemos un lugar importante y hoy la gente confía en nosotros. Entonces, parte de ello no es defraudar la confianza, pero también quizá les llegue el mensaje muy claro a algunas autoridades que al momento en que se quita el titular, como lo han hecho legalmente o extralegalmente, pues se acabe esa causa y no va a haber forma en que se pueda retornar. Repito, esto lo saben las 33 comisiones públicas de derechos humanos en el país, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la que también fui años directora en distintas áreas, lo sabe la Federación, lo he planteado, yo también se lo planteé y se lo digo a Juan José, porque tampoco él va a dirigir a todos. Tenemos una próxima reunión en el mes de junio en Villahermosa, Tabasco, y lo que me interesa es que se suba al seno de esta conferencia, al seno de esta asamblea, para que ya exista un pronunciamiento. Puedo comentarles que el Senado de la República, una senadora de la República, que por cierto fue campeona mundial de atletismo 400 metros, sobre senadora, es la única que se atreve a mandar un punto de acuerdo a la mesa directiva del Senado mexicano, porque había hablado con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y no pasa el acuerdo. Es simple y sencillamente un llamado para que se voltee a ver lo que está pasando con una legislación local totalmente contraria a la autonomía. Les puedo decir que en la praxis no tengo ningún peso que administrar, paga la nómina, aparezco en los recibos de nómina como un subordinado más del Poder Ejecutivo, cuando soy producto de esa votación indirecta a través de la representatividad que tienen los legisladores, y más por unanimidad. Entonces es un contrasentido de que quien te elige para hacer una defensa pública entre en un contubernio ilegal, y puedo decirle ilegal porque a su disposición están cada una de las resoluciones, las podemos certificar y apostillar y hacerlas llegar. Problemas los tengo. Los señalamientos, porque yo soy de la localidad, que muchos años trabajé en la Fiscalía, pues son terribles, ¿no? Ahí ustedes verán cómo me ponen en primeras planas de rotativos locales de una población de 2 millones de habitantes que tiene la entidad federativa, amarrado con camisa de loco. Tengo por mandato legal que rendir un informe anualmente ante el Congreso de mi Estado, y prefieren que no vaya y que no rinda informe. Les he de decir que las iniciativas que he presentado principalmente tienen que ver con cuestión de la niñez y tienen que ver con cuestión de salud de mujeres, porque las mujeres en nuestro país son cosas, son muebles, y sobre todo el trato, el maltrato, el trato indigno que les dan cuando van a dar a luz a sus hijos, a los bebés. Los niños en nuestro país, como pasará en algunos otros países, pero les hablo de mí, les hablo de mi entidad federativa, es casi diario donde son víctimas de estas afectaciones por cuestiones de salud, en distintos términos. Hemos hecho los señalamientos, repito, todos estrictamente apegados a derecho. Yo pongo a consideración de este Consejo Rector, reiterando, señor presidente, mi agradecimiento por la oportunidad que le da, no a Miguel Nava,
sino en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, de poderse expresar, de que aquí a mis compañeros, no conocía al señor Dávalos, a Juan José, que es mi amigo y que le consulto varias cosas, si lo conozco, y a cada uno de ustedes, que también tuvimos oportunidad de verlos en México, porque yo pienso que es en este tipo de foros donde se puede generar ese cambio. Pasar de lo que es la letra muerta de la ley, y penosamente la letra muerta, porque la Constitución, ¿qué es? Si no es la voluntad del pueblo expresada en letra, y tratados y ratificaciones y todo, cuando no se materializa nada. Lo dejo en sus manos, es cuanto, y si tienen alguna pregunta que formular, y yo estoy en posibilidad de contestarla, lo haré con mucho gusto, y si no, de todos modos no perdemos el contacto. Gracias. Gracias.